Mira, yo lo que creo es que hay una obstinación en los sectores de izquierda, kirchnerista, no kirchnerista, con el tema Fondo Monetario, como si vinieran, nos impusieran, fueran unos malos tremendos. Que lo sean, claro. Son unos malos tremendos, pero la verdad que no vienen solos, se los trae a la Argentina y se los trae porque coinciden básicamente con intereses de los sectores dominantes locales. Este me parece que es el punto fundamental, que aparece completamente invisibilizado. Mira, llevamos meses discutiendo la maldad del acuerdo con el fondo. Y ahora los que nos están haciendo papilla son los formadores de precios locales. No es una instrucción del fondo esto. Es decir, el pueblo argentino hoy está sufriendo por los formadores de precios locales. No es el fondo, esto no es ningún efecto de ninguna cosa. Al contrario, se suponía que el acuerdo con el fondo iba a tranquilizar varias cuestiones, entre otras el dólar, y que por lo tanto iba a sacar una justificación muy usada para remarcar precios, porque el blue, porque esto, bueno, todo eso se tranquilizó y la remarcación vino igual. Entonces basta de hablar del fondo. Tenés enemigos acá a la vuelta de tu casa y están hablando del fondo. El fondo es una cosa que con los meses se verá si el gobierno hace algo o no hace algo. Yo decía que si el gobierno tuviera decisión política podría, incluso estos 2 años hay cierto aire para no generar un sufrimiento en el pueblo argentino y hasta tener una performance económica interesante. Pero el tema es que el gobierno no le da ni siquiera para controlar los precios. Este es el drama actual, que aparte me parece que no se está tomando nota de lo siguiente. No es el mismo tipo de inflación que tuvimos los años previos, que era alta, sino que acá hay una arremetida inflacionaria. El dato de que en febrero la inflación de alimentos en provincia de Buenos Aires fue casi del 9%, lo que genera es que pasaste de estar a fueguito bajo a estar a fueguito medio. Esto quiere decir, estamos en presencia de un ritmo inflacionario, y sobre todo en alimentos, que en 3 meses te acumula 30% de aumento, si sigue así el ritmo. Y yo no veo reacción significativa en el gobierno nacional. Es decir, yo veo otras discusiones casi superestructurales, pero una cuestión que es defensa estricta de los intereses populares y defensa de la continuidad del gobierno, se les pasa un elefante por enfrente. Edgardo. Sí, completamente de acuerdo. Yo, a ver, la forma de lo que dice Ricardo, digamos, el fondo es un organismo internacional que nació con un propósito después de la Segunda Guerra en Bretton Woods, y después el propósito fue desnaturalizado, se convirtió en una maquinaria de control político financiero por parte de Estados Unidos de sus intereses a nivel global. Ahora, es cierto, lo que dice Ricardo tiene la potencia de llamarnos la atención sobre el carácter interno de los problemas económicos y de los problemas políticos. Acá hay gente que está apostando a esto, no solamente remarcadores y monopolios abusadores, sino la política está abusando, es decir, esto se está pensando como una herramienta de desestabilización, como una herramienta de generación de caos. Esto siempre ha sido recurrente en la historia empresarial o de la derecha política que deviene de la derecha empresarial. Sí, yo siempre trato de asignarle a la política una especificidad, porque los problemas políticos son problemas políticos, no económicos, aunque obviamente tienen en su interior la economía, ¿no? Uh-huh. Pero no creo en esa dependencia lineal entre la economía y la política. La política, eso es otro tema, seguramente hablaremos del debate que hay, el debate interno. Es un tema que hay muchas personas, como diría Ricardo, de izquierda, del frente, del kirchnerismo, que no entienden la especificidad de la política. Cuando se dice el frente se rompió porque la gente no votó al frente, quiere decir que entonces el electorado es un sujeto político deliberativo. Quiere decir que en el electorado está cifrada la decisión política. Eso es una visión
absurda de la política. El tema de la elección es un tema esencialmente político, y las élites políticas tienen que hacerse responsables de las cosas que ocurren en las elecciones, no delegar. El pueblo toma la resolución de dividir el frente. Eso es una... Además, me estoy yendo del tema, ¿no? Me estoy yendo visiblemente del tema, pero volviendo, quiero decir que este tema de los precios es el arma mortal que está utilizando la política de derecha. Para dejarlo claro, vamos a hablar de eso. Repetilo porque te interrumpí. El concepto final que acabas de señalar. ¿Cuál era? En términos de la derecha que estamos viviendo. Sí. El tema es un proceso de desestabilización política. Lo que se está viviendo es un proceso lento por ahora, gradual, y con el ritmo de los precios que pueden preverse, se puede convertir de lento y gradual en explosivo. Entonces esto, yo no sé si hay en el gobierno una medida de lo que está ocurriendo. Lo digo sin ninguna información especial. Lo digo porque lo viví muchas veces en Argentina eso. Ricardo. Mira, volviendo a lo que vos preguntabas, yo miré con mucha atención la conferencia de prensa donde Julián Domínguez anunció esta medida de 2 puntos más de retenciones a derivados de la soja. Puso una atención extraordinaria en hablar súper sencillo, como conferencia de prensa para tontos. Explicó, dijo exactamente a quienes le tocaba, a los productores no los toca solamente a las empresas exportadoras, lo dijo con una claridad meridiana. Al día siguiente tenía esa amenaza de tractorazo. Eso quiere decir que hay un activismo empresarial político, olvídate de que esta gente, los autoconvocados y toda esta gente son gente silvestre, son activistas políticos, activistas de derecha, que ni siquiera sé si son de Cambiemos. Yo leo redes de estos tipos. Perdón, hay algunos que son además explícitos, qué sé yo, De Angelis, Pro, Burjaile fue el dirigente. Pero aparte hay una circulación de una ideología ahí adentro, brutalmente antisocial, digamos. Los tipos se consideran a sí mismos explotados por el país cuando son los que producen, no sacan el 90% de la rentabilidad, dicen unas cosas completamente aberrantes y están todo el tiempo calentándose la cabeza entre ellos. Es un caldo de cultivo peligrosísimo ese, y no veo que haya contestación pública de eso, porque yo lo veo a Julián Domínguez haciendo un esfuerzo extraordinario para demostrar que no tiene nada que ver, que no da para que ningún chacarero se sienta preocupado, y al día siguiente tenés le están levantando el pala. Digo, no es que estemos hablando de los pequeños productores. ¿Han visto lo que fue Expoagro? En medio de una guerra, en medio de una situación mundial apocalíptica, los tipos están defendiendo su super ganancia, porque si me decís, estás defendiendo la plusvalía lógica que produce el trabajo, que produce que da la producción, pero lo que están discutiendo son super ganancias que no tienen nada que ver con el trabajo, con la producción, tienen que ver con el mundo. Antes de profundizar respecto de la posición del gobierno frente a esto que han descrito, a esta derecha, la política y la empresarial, digamos, la política y el conjunto de élites dominantes en la economía argentina, ¿le conviene tirar de esta cuerda a fines de qué? ¿De un gobierno que tenga que convocar elecciones anticipadas? ¿De qué? De políticas de shock que de otra manera no se advierten. ¿A cambio de qué la desestabilización? Yo veo esto, me parece que dentro de la derecha es compleja, no es un solo sector. Me parece que por las cosas que viene diciendo Mauricio Macri, él quisiera que esto se caiga antes de tiempo, incluso porque corta una serie de procesos judiciales en marcha. O sea, él tiene una urgencia significativa en cortar todo este proceso político, por más lento que vaya, pero se van sabiendo cosas, y eso hasta ahora no se pudo parar. Y después me pregunto sobre la mirada norteamericana, sobre América Latina, y la necesidad de que acá no se cree de vuelta un microclima medio autonomista, medio de gobiernos que tienen cabeza un poco propia. Me parece que Argentina por ahora está dentro de esos
está haciendo masa de países molestos. ¿Vos estás de acuerdo? Totalmente. Mucho más molestos que la radicalidad que tiene el proyecto en marcha en la Argentina. Pero ellos siempre tienen actitudes preventivas, siempre tienen una mirada que dice, por ahora esto no es un problema, pero fíjate, bueno, la directora del fondo, la Georgieva, dijo hace poco, salió en Infobae, el 4 de febrero, dijo que el plan que se acordó con la Argentina no tiene mucha importancia, no tiene viabilidad eso. No se hacen las cosas que se tienen que hacer, las reformas estructurales. El fondo, Claro. Riesgos excepcionalmente altos, hay que recalibrar. Exacto. O sea que el tema es que el famoso acuerdo con el fondo es una especie de impasse para ver cómo se acomodan los tantos políticamente. Porque ¿qué es lo que están diciendo? Y voten en el 2023 y vemos. Y algunos ni siquiera piensan en el 2023 ni en los votos, sino en lo que sea. Vos preguntabas cuál es el objetivo. Yo creo que no hay que verlo, me parece a mí, como una cosa trazada en un pizarrón con exactitud, con estrategias bien deliberadas, sino que lo que quieren es bardo, porque en el bardo ganan. Porque en el bardo pierde el gobierno y en el bardo pierden los sectores subalternos, los sectores populares pierden. No conozco ninguna crisis de esta donde los perjudicados sean los de arriba. Entonces, la idea es utilizar nuestro poder de fuego para dañar al gobierno. Después vemos qué es lo que sale de ahí, qué es lo que nuestros representantes políticos formales son capaces de hacer con esto que nosotros estamos impulsando. Hablando de capacidad, y para cerrar este primer bloque, es un tema que, admito, en lo personal me obsesiona, que tiene que ver con la decisión política que pudiera haber y que se necesita del gobierno, y con la capacidad técnica de hacerlo, aunque esto último pueda parecer un tanto silvestre. El otro día, habíamos empezado a charlar fuera de micrófono, vos mencionabas a Feletti. Feletti, yo no recuerdo, lo decíamos también en la nota editorial, que un funcionario se pare en una conferencia de prensa y diga Coca-Cola, Mondelez, el top 10 de los remarcadores, no por los únicos, que también comentábamos, los propios medios afines al gobierno no dieron cabida a Feletti. Viejo. Yo creo que no hay medios afines al gobierno. Bueno, estoy pensando en la televisión, pero podría... Okay, bueno, y lo podría extender un poco, pero dejémoslo. Pero voy a esto. Das los nombres. ¿Y qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Qué tenés? ¿Una brigada que se posa sobre los hilos? ¿Cuál es esa capacidad? Sí, bueno... A mí es un tema en serio, a mí me obsesiona. Sería distinta la capacidad si todo el gobierno nacional estuviera alineado con ese propósito. O sea, una demostración de fuerza que muestre algo políticamente. Ahí tienen que estar todos los ministros, no es técnico, todos los ministros y todos los sectores del frente detrás de esta cuestión, que es una cuestión de supervivencia gubernamental. Acá no hay chistes, acá no importa si el liderazgo es Cristina, si es Alberto, esto viene a serruchar todo. Entonces, si ahí no hay capacidad de reacción política, está fallando como político. Más allá si sos de derecha, de izquierda, si sos moderado o radicalizado. Perdón, también decíamos, de hecho, vos citabas a Domínguez, al ministro de Agricultura, dijo: el campo es la gallina de los huevos de oro. Sale Feletti y dice: el oro se lo guardan en el gallinero. A ver. Bueno, y la intervención de Alberto el día de la declaración de guerra, el día que declaró la guerra, que dijo dentro de tres días vamos a declarar una guerra. Generalmente no conviene hacer eso, ¿no? Porque el enemigo toma sus precauciones. Pero después la conferencia fue de un grado de deslucimiento. Yo creo que las personas que rodean al presidente, los asesores, deberían haber intervenido para evitar una intervención que no anuncia nada, que hace el prólogo de lo que después van a decir los ministros. No hay ni conceptualización, ni enfoque estratégico, ni nada. Es simplemente vamos a defender una cosa de consigna, ausente de toda medida práctica, y la deriva a los funcionarios. Entonces yo creo que hay algo que está funcionando verdaderamente muy mal.
Y creo que hay un clima interno, porque ahora, nosotros estamos hablando de los planes desestabilizadores, pero hay que decir que cuando hay un plan desestabilizador, lo que define es la actitud de aquel que pretenden desestabilizar. Porque si hay plan desestabilizador y no hay plan antidesestabilización, bueno, termina como termina. Moca y Alonskin, tomando lo último que decía Edgardo, bueno, por más que haya un plan de desestabilización, si no tenés uno de antidesestabilización y liderazgo político, la responsabilidad es tuya. Entonces metámonos ahí, más allá de la lógica de las cartas que hubo, respecto de si hay posibilidades de recomposición del frente gobernante. Resumámoslo así. El gobierno parecería que no se rompe, pero la alianza parece estar rota. ¿Esto es posible en términos políticos prácticos? ¿Tiene futuro? Bueno, yo creo que en los últimos días o las últimas horas, con la expresión popular del 24 de marzo, hay un viento distinto. Es decir, hay por lo menos una mezcla. Ahí hubo además actitudes, por ejemplo, los intendentes mezclados con la movilización de la cámpora. Hay un cierto simbolismo de parar, de clavar los frenos, no de llegar a un acuerdo estratégico, sino de clavar los frenos, porque la dinámica que esto había adquirido era muy, muy compleja. Y yo creo que se deslizó en la argumentación de la segunda carta, digamos, un concepto que en mi opinión es un poco peligroso, porque ahí dice textualmente: el frente no es que se está por romper, el frente se rompió. Y lo rompió la gente. En noviembre del año pasado. Lo rompió la gente, lo rompió el electorado. Eso es muy desgraciado políticamente, porque hace que sintamos que los políticos están de sobra. Hay un mensaje antipolítico. La otra frase de esta misma factura es: no importa la unidad de 3 o 4 personas por arriba, importa la unidad del pueblo. Entonces el pueblo pasa a ser una entidad metafísica, algo que te mira desde una superioridad ética, y eso determina. Y entonces, ¿para qué los políticos? ¿Para qué están los políticos? Si esas cosas las resuelve el pueblo votando, ¿no? Entonces hay un problema de autonomía de la política, un problema de respeto de los propios políticos, porque todos los que están en esa discusión son, quieran o no, políticos. Yo cuando firmo una carta no soy ni un intelectual, ni un politólogo, ni un comunicador. Tomar una definición política es el nervio mismo de la política. Sino, ¿qué es la política? La política es nada más que lo que hacen los profesionales. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y me parece que ahí se desliza una cosa que habría. Y después hay una cuestión histórica con respecto al frente. El frente lo rompió el pueblo. En el año 2007, Cristina arrasó en la provincia de Buenos Aires. Arrasó en la elección nacional. Se convirtió en presidenta. 2 años después hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires y Néstor perdió. Con Narváez. Y el Frente para la Victoria perdió más de 2 millones de votos, nada más que en la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo digo, a veces se dicen cosas con una facilidad, más guiadas por el estado de ánimo y por el fervor, porque la dice gente inteligente, bien informada, gente que me consta que tiene concepto político, pero a la hora de volcar en un documento sus posiciones, lo hace más desde un estado de ánimo que desde una reflexión. Yo lo digo no para atizar, no para seguir prendiendo fuego, porque para mí habría que quemar esas cartas. Ya está, ya cada uno tomó. No querría que se forme ahora una continuidad ad infinitum de la discusión, donde cada vez para polemizar con el otro vayamos radicalizando los errores que pudieran tener cada uno, ¿no? Me parece que hay que establecer un armisticio y sobre todo un compromiso público de unos y otros para sostener al gobierno, porque si este gobierno no lo sostenemos, vamos a tomar el curso normal, natural. Si en el 2023 el Frente va desunido y pierde, lo que viene no es una reedición de la etapa macrista. Lo que viene es muchísimo peor porque hay revanchas. Alguno te podría decir, bueno, lo que ya estaría es la reta presidente. ¿Por qué sería peor que el macrismo?
Bueno, porque la presencia, primero porque Larreta a mí no me da ninguna garantía de ninguna naturaleza. Yo simplemente estamos de acuerdo, yo simplemente traslado. No, está bien que traslade. Me agarraste medio de sorpresa porque me apareció la cara horrible de Macri con la carita de bueno de Larreta, pero eso hay que olvidarse rápidamente, porque además el curso de un nuevo gobierno de derecha no lo traza la persona que es presidente, va a haber una política muy dura. Ricardo. Sí. Acerca de lo mismo, ¿no? Sí. Estamos hablando de cuál sería la síntesis, si no la antítesis, que pudiera lograrse en este estadio del Frente de Todos. Mira, el otro día escuché que el Cuervo Larroque recordó que Alberto había sido jefe de campaña de Randazzo, no sé qué. Eso lo sabía Cristina cuando lo designó para presidente, digamos. No tiene sentido hacer ese tipo de alusiones porque Alberto estuvo 7 años con los Kirchner y después estuvo 10 años contra los Kirchner. Eso se sabía de antes. Entonces el kirchnerismo no puede descubrir que se encontró eso con es un este tanto personaje. Asombroso, ¿no? Lo que pasa es que como implica crítica a Cristina, no es un aspecto lo que en voz yo alta, quiero decir, como si no se pudiese armonizar lo que yo la quiero admiración decir, por Cristina. Ahora me parece que hay una obligación que es de no hacerse los gallitos. Hay una responsabilidad gubernamental que no es ganar en 2023, sino sobrevivir ahora defendiendo al pueblo. Y eso requiere un elemento que parece que en la discusión no está planteado, que es el tema de la eficacia. O sea, hacer políticas públicas eficaces, porque se discute de todo menos de cómo hago para defender el bolsillo de la gente. Por suerte hay un buen dato que se está reduciendo el desempleo, sí, pero con salarios infames, el gobierno está siendo impotente para poder mejorar la distribución del ingreso, no lo logra, es más, la están deteriorando permanentemente. Me parece que hay que discutir eso. Discutamos eso, hagamos esos seminarios que hacía el macrismo, que se juntaban todos y se iban a una quinta y estaban un fin de semana, se van todos ahí, discuten en serio, toman una decisión sobre qué hacer. No le fue muy bien al macrismo con eso. No, pero no le fue por otra cosa, porque su política era catastrófica, pero no porque no se juntaran entre ellos. Ah, no, eso sí. O sea, en este gobierno, a ustedes les consta, vamos, a todos nos consta, a todos los que manejamos información, viejo, no se hablan. Pero ya no estoy hablando de Alberto y Cristina. Estamos hablando de las líneas internas. Las puteadas son en off. No jodamos. Sí. Pocas veces he visto una experiencia gubernamental con este nivel. Un poco de amateurismo, ¿no? Sí, de amateurismo político. Sí. Y me permito resaltar algo que decía Ricardo a propósito de gallitos para qué, si lo que está en juego es la sobrevivencia de todas maneras me cuesta encontrar, por esto digo, de la data que se maneja, hay un grado de resentimiento muy alto ya. Sí, y pasó a un plano moral, sentimental y personal, y eso alguien lo tiene que corregir eso. Si no, eso tiene una dialéctica que si vos no frenás y revertís, eso es cada día peor, porque una vez que vos estás montado en esa actitud espiritual, ya no te da para pensar nada. Lo único que te interesa es dañarlo al otro todo lo que puedas. Y eso, en semejante situación, además, en medio de una guerra que está descalibrando los precios en todo el mundo y que le ataca a la Argentina en algunas de sus exportaciones y de sus precios, digamos, fundamentales. Entonces, yo la verdad, yo insisto en lo del 24 de marzo, yo después de eso... Quería proponerle cerrar con eso, como para cerrar con... No por hacerlo forzado, ¿no? Con alguna buena noticia respecto de, bueno, acá por lo menos hay una reserva. Más allá, viste, de si la Cámpora, también charlábamos de esto, quedó nutrida por las intendencias, ¿qué? Pero es una buena noticia lo del 24. Totalmente. Y hubo algunas señales de cierto
congelamiento del conflicto, de acercamiento desde la propia gente que va. La propia gente que va con sus consignas, con su mirada histórica y con su mirada presente. Y eso siempre es yo creo que la movilización... Es lo que desmentiría que el frente lo rompió el pueblo en una Por parte. eso, la movilización es la base de la subsistencia de esto, es la movilización, porque para tener la energía que se necesita del gobierno vos tenés que tener con qué sustentarlo en la calle, y tenés que organizar eso, no simplemente llamarlo, tenés que incentivar, tenés que mejorar el ánimo, porque estamos en una situación muy, muy crítica. No, yo estuve en la plaza y la verdad que para mí fue muy reconfortante, no las columnas organizadas, verle la reserva personal de gente que hay, que es muy impresionante, la variedad, la diversidad, la complejidad, lo que hay en nuestro país es muy impresionante y nos da algo, porque digamos la gente ahí, alguna fue encuadrada, pero muchísima gente no fue encuadrada, va porque está sostenida sobre sí misma. Eso es extraordinario, eso es inmodificable, y esto es una cosa que tendría que ser una piedra angular de cualquier construcción política. Hay una solidez que no está mostrando el Frente de Todos, pero que está en algunos sectores populares y que atraviesa todo el espectro: kirchnerismo, peronismo, izquierda, sindicatos, movimientos sociales, movimiento feminista. Es decir, acá hay una cosa muy interesante que no está siendo convocada para tener potencia política. Gracias a los dos, el gusto enorme, el orgullo de que hayan estado. Gracias, tío. Pasaron Edgardo Moca y Ricardo Alonskint.